Mentes bíblicas. No estás escuchando este mensaje por coincidencia. Estás aquí porque en algún punto de tu camino has orado, has pedido, has hablado con Dios y aún así has sentido silencio. Has pensado si Él realmente te escucha, si tus palabras llegan al cielo o si tus oraciones se pierden en el aire. Muchos creyentes aman a Dios, confían en Él, pero en el fondo cargan una pregunta que no siempre se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué oro y no veo respuesta? Este mensaje nace para traer claridad, no culpa, para traer dirección, no presión, porque la Biblia no enseña que Dios sea sordo, ausente o indiferente. Enseña algo mucho más profundo, que la oración no es solo hablar, es alinearse, no es repetir palabras, es posicionar el corazón. Y cuando la oración se hace desde el lugar correcto, los cielos no permanecen cerrados. Orar no es convencer a Dios de hacer algo que no quiere. Dios no necesita ser persuadido. Él es bueno por naturaleza. Orar es colocarse en la frecuencia correcta para recibir lo que Él ya desea dar. Muchas veces el problema no está en lo que pedimos, sino en desde dónde lo pedimos. No es falta de fe, es falta de entendimiento. La Biblia dice que Dios escucha la oración del justo, pero eso no significa perfección. Significa una relación viva. Significa un corazón que no ora solo cuando necesita algo, sino que camina con Dios incluso cuando no entiende. Dios no responde a fórmulas vacías, responde a corazones rendidos. Muchos oran desde la ansiedad, otros oran desde el miedo, algunos oran desde la desesperación como último recurso. Pero la oración que mueve el cielo no nace del pánico, nace de la confianza, no nace del control, nace de la entrega. Cuando oras intentando controlar el resultado, te desgastas. Cuando oras confiando en el carácter de Dios, descansas. Jesús enseñó a orar no con discursos largos, sino con claridad interior. Dijo que el Padre ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no informa a Dios, transforma al que ora. En la oración correcta, tu corazón se ordena, tus motivos se limpian y tu fe se fortalece. Hay oraciones que no son respondidas no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque lo que pides aún no está alineado con lo que necesitas. Dios no responde todo lo que pedimos, responde lo que nos forma, lo que nos guarda y lo que nos lleva a su propósito. Y eso requiere humildad para aceptar que Dios ve más allá de lo inmediato. Orar para que Dios te escuche no se trata de hablar más fuerte, ni más bonito, ni más largo. Se trata de hablar con verdad, dejar de esconder intenciones, dejar de maquillar emociones, dejar de fingir fe cuando hay dudas. Dios no se ofende por tu honestidad, se acerca a ella. Muchas veces las oraciones no avanzan porque el corazón está lleno de ruido, culpa no resuelta, rencor guardado, orgullo silencioso. La Biblia dice que si guardas iniquidad en tu corazón, Dios no escuchará. No porque sea cruel, sino porque la iniquidad bloquea la comunión. No es castigo, es desconexión. Por eso, antes de pedir milagros, la oración comienza con alineación, con perdón, con rendición, con un corazón dispuesto a obedecer incluso si la respuesta no llega como esperas. Dios escucha oraciones que no negocian su voluntad, sino que la buscan. El milagro no siempre ocurre cuando oras. Muchas veces ocurre después de que la oración te cambió por dentro. Cuando dejas de exigir y comienzas a confiar. Cuando dejas de correr y comienzas a esperar. Cuando dejas de manipular a Dios con promesas y comienzas a descansar en su fidelidad. Si este mensaje está tocando tu corazón, este es un buen momento para detenerte un segundo. Dale like a este contenido para que más personas que hoy están orando en silencio puedan encontrar esta palabra. Suscríbete si deseas seguir creciendo en tu relación con Dios. Y en los comentarios, escribe una frase sencilla pero poderosa. Señor, enséñame a orar. Este es solo el comienzo. Porque cuando aprendes a orar correctamente, no solo ves respuestas, comienzas a vivir milagros desde adentro hacia afuera. Antes de que una oración suba, el corazón ya habló. Esto es algo que pocas veces se enseña con claridad. Dios no responde primero a las palabras, responde a la postura interior desde la cual esas palabras nacen. Dos personas pueden decir exactamente la misma oración,
pero solo una experimentar respuesta, porque Dios no escucha sonidos, escucha corazones. Muchos oran desde la urgencia, no desde la rendición. Oran con prisa, con ansiedad, con la presión de querer resultados inmediatos. Pero la oración que toca el corazón de Dios no es la más desesperada, es la más alineada. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la humildad en la oración no es hablar bajito ni usar palabras religiosas, es reconocer que Dios sabe más que tú y confiar en eso. Hay corazones que oran exigiendo, no lo dicen con esas palabras, pero lo sienten así. Señor, yo he hecho esto, he sido fiel, ahora respóndeme. Esa postura convierte la oración en una negociación. Y Dios no negocia milagros. Los milagros nacen de la gracia, no del mérito. Cuando oras creyendo que Dios te debe algo, tu corazón se cierra a la confianza verdadera. La postura correcta es la del hijo, no la del empleado. El empleado ora para cumplir, el hijo ora porque confía. El empleado teme fallar, el hijo sabe que aun cuando falla, sigue siendo amado. Jesús oraba desde esa identidad. Nunca oró para convencer al Padre, oraba desde una relación segura, profunda, estable. Otro obstáculo silencioso en la oración es el corazón dividido. Pedir algo a Dios mientras en el fondo no estás dispuesto a soltar lo que Él te pide que entregues. Querer el milagro sin el proceso, querer la respuesta sin la obediencia. Dios no ignora esas contradicciones internas, no para castigarte, sino porque sabe que una bendición fuera de orden puede convertirse en carga. Por eso muchas oraciones comienzan con silencio, con examinarnos por dentro, con permitir que Dios revele intenciones, miedos, apegos. La oración madura no empieza diciendo, Señor dame, empieza diciendo, Señor muéstrame, muéstrame qué debo ajustar, muéstrame qué debo soltar, muéstrame qué debo aprender. También está el tema del perdón. Jesús fue claro, si oras y recuerdas que tienes algo contra alguien, ve y arregla eso primero. No porque Dios sea rencoroso, sino porque un corazón cargado no puede recibir. El rencor endurece, y un corazón endurecido no percibe la voz de Dios con claridad. Dios escucha oraciones nacidas de corazones sinceros, no perfectos, corazones que se acercan sin máscaras, sin discursos preparados, sin intentar impresionar. Cuando oras desde la verdad, incluso con lágrimas, incluso con dudas, incluso sin saber qué decir, Dios escucha, porque ahí no hay actuación, hay relación. La postura correcta al orar es simple pero profunda. Rendición, confianza y verdad. Cuando tu corazón se coloca en ese lugar, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un encuentro. Y en ese encuentro, Dios comienza a obrar, muchas veces primero dentro de ti, antes de mover lo que estás pidiendo afuera. Aquí necesitas quedarte con esto grabado. Dios no está esperando la oración perfecta, está esperando el corazón correcto. Y cuando el corazón se alinea, el cielo responde. Una de las razones más comunes por las que muchas personas sienten que Dios no las escucha al orar es porque confunden fe con insistencia. Creen que repetir una petición muchas veces, con más intensidad o con más emoción, garantiza una respuesta. Pero la Biblia enseña algo distinto. La oración eficaz no es la que más insiste, sino la que más confía. Orar con fe no significa exigir resultados específicos. Significa creer que Dios sabe exactamente cómo responder. La fe verdadera no se apoya en el yo quiero, se apoya en el confío. Cuando oras solo desde tu deseo, tu paz depende de que Dios haga lo que tú esperas. Pero cuando oras desde la fe alineada a su voluntad, tu paz permanece incluso mientras esperas. Jesús nos dio el ejemplo más claro de esto. En Getsemaní oró con angustia, con lágrimas, con intensidad, pero cerró su oración con una frase que lo cambia todo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no fue resignación, fue confianza absoluta. Jesús sabía que la voluntad del Padre, aunque dolorosa en el proceso, era perfecta en el propósito. Aquí hay una verdad que libera. Dios no responde oraciones que buscan controlar el resultado. Responde oraciones que se rinden al proceso. Muchas veces Dios no dice no, dice todavía. Y ese todavía no es rechazo, es formación. Mientras tú esperas,
Dios trabaja en áreas que no ves, en tiempos que no entiendes, con propósitos que todavía no conoces. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa que no puedas pedir cosas grandes. Al contrario, Dios honra las oraciones valientes. Pero esas oraciones deben nacer desde una relación, no desde la ansiedad. La fe madura entiende que Dios no es un genio que cumple deseos, es un padre que forma hijos. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos la confianza de que ya tenemos lo que le pedimos. Observa algo clave, no dice tendremos, dice tenemos, porque en el mundo espiritual, la respuesta muchas veces llega antes que la manifestación. La fe aprende a descansar ahí. Cuando oras alineado a la voluntad de Dios, algo cambia en tu interior. Ya no oras con miedo a perder, oras con la certeza de que Dios no se equivoca. Ya no luchas por controlar, aprendes a confiar. Ya no te desesperas por los tiempos. Entiendes que el tiempo de Dios también es parte del milagro. Muchas personas pierden milagros no porque Dios no quiera darlos, sino porque abandonan la fe en el tiempo de espera. Confunden silencio con ausencia, cuando en realidad el silencio muchas veces es preparación. Dios calla no porque se fue, sino porque está obrando de una manera más profunda de lo que imaginas. Orar con fe alineada a la voluntad de Dios también implica escuchar. La oración no es solo hablar, es aprender a permanecer. Hay respuestas que no llegan como palabras, llegan como paz. Hay direcciones que no llegan como instrucciones claras, llegan como convicciones internas que te guían paso a paso. Si hoy sientes que has orado mucho y visto poco, no asumas que Dios no te escuchó. Pregúntate desde dónde estás orando, desde el miedo o desde la confianza, desde la urgencia o desde la rendición, desde el control o desde la fe. Quédate con esta verdad en el corazón. Cuando oras alineado con la voluntad de Dios, ningún clamor cae al vacío. Todo es escuchado, todo es considerado y todo es usado para tu bien, aunque la respuesta no llegue como esperabas. Dios siempre responde, pero lo hace como padre, no como empleado. Una de las confusiones más profundas que existen alrededor de la oración es creer que Dios responde en proporción a la intensidad emocional, al volumen de las palabras o a la cantidad de veces que se repite una petición. Muchas personas oran con sinceridad, con lágrimas, con desesperación, pero terminan frustradas porque sienten que nada cambia. No es falta de fe, es falta de comprensión. Dios no responde a la presión humana, responde a la fe alineada con su voluntad. Orar con fe no es intentar convencer a Dios de que haga algo, es confiar plenamente en que Él sabe qué es lo mejor, cuándo es el mejor momento y de qué manera debe ocurrir. La fe auténtica no busca forzar resultados, busca descansar en el carácter de Dios. Cuando la oración nace del miedo, se vuelve ansiedad espiritual. Cuando nace de la fe, se convierte en paz, incluso antes de ver la respuesta. Muchas personas oran desde la urgencia. Sienten que si Dios no actúa rápido, todo se va a derrumbar. Entonces oran tensos, angustiados, con el corazón acelerado. Pero la oración que realmente toca el corazón de Dios no nace de la desesperación, nace de la confianza. No es una oración que dice Dios, haz esto ahora, sino una que dice Dios, confío en ti incluso si no entiendo el proceso. Jesús mismo nos mostró este principio de una manera profunda. En el huerto de Getsemaní, enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, oró con intensidad, con dolor, con total honestidad. No ocultó su angustia, no fingió fortaleza. Expresó su deseo humano, pero sometió ese deseo a la voluntad del Padre. Esa oración no fue débil, fue la máxima expresión de fe. La fe que se rinde no es una fe que se apaga, es una fe que madura. Aquí hay una verdad que transforma la manera de orar. Dios no responde oraciones que buscan controlar el futuro, responde oraciones que confían el futuro. Muchas veces pedimos un milagro específico, una solución exacta, una salida concreta, y cuando Dios no responde de esa forma, pensamos que no escuchó. Pero Dios no siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces cambia el corazón que enfrenta esas circunstancias. Cuando oras alineado a la voluntad de Dios, tu oración deja de ser una negociación y se convierte en una relación.
Ya no te acercas a Dios solo para pedir, te acercas para permanecer. Empiezas a entender que el milagro no siempre es lo que sucede afuera, sino lo que se forma dentro de ti mientras esperas. Hay procesos que Dios no acelera porque si los acelera, te romperían. La voluntad de Dios no es un obstáculo para tus oraciones, es la protección de tus oraciones. Hay cosas que pedimos que si Dios las concediera en ese momento, nos dañarían. Hay puertas que queremos abrir que todavía no estamos preparados para cruzar. Hay respuestas que si llegaran sin el proceso previo, no sabríamos sostener. Dios ve el panorama completo, tú solo ves el fragmento que estás viviendo. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa dejar de pedir cosas grandes. Dios no se ofende por peticiones grandes, se entristece cuando dejamos de confiar. Puedes pedir sanidad, provisión, restauración, dirección, milagros imposibles, pero la clave está en el corazón desde el que pides. Cuando pides desde la fe, confías incluso si la respuesta tarda. Cuando pides desde el miedo, te desesperas si no ocurre rápido. La Biblia enseña que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos la seguridad de que ya tenemos lo que le pedimos. Esto no significa que todo se manifieste de inmediato. Significa que en el ámbito espiritual la respuesta ya fue determinada, aunque en el tiempo humano todavía esté en proceso. La fe aprende a descansar en esa certeza. Muchas personas abandonan la oración justo antes del momento clave, no porque Dios no esté obrando, sino porque el silencio les hace dudar. Confunden el silencio de Dios con indiferencia, cuando en realidad muchas veces es preparación. Dios guarda silencio no para alejarse, sino para trabajar en áreas que no ves. El silencio de Dios no es vacío, es profundidad. Orar alineado a la voluntad de Dios también implica aprender a escuchar. La oración no es un monólogo espiritual, es un espacio donde el alma se aquieta lo suficiente para percibir dirección, convicción y paz. Hay respuestas que no llegan como palabras claras, llegan como una calma inexplicable. Hay decisiones que no llegan como instrucciones detalladas, llegan como una certeza interior que te guía paso a paso. Cuando aprendes a escuchar en la oración, tu relación con Dios cambia. Ya no oras solo para obtener algo, oras para estar con Él. Ya no mides la efectividad de tu oración por resultados inmediatos, la mides por la paz que produce. Y esa paz no depende de que todo esté resuelto, depende de saber que Dios está en control. Orar con fe alineada a la voluntad de Dios también te libera del peso de cargar el resultado. Muchas personas viven agotadas espiritualmente porque sienten que si no oran lo suficiente, algo malo va a pasar, como si la oración fuera una carga o una responsabilidad que determina el éxito de todo. Pero la oración no es una carga, es un descanso, no es un esfuerzo para mover a Dios, es una forma de rendirte a Él. Dios no necesita que ores perfecto para escucharte, necesita que ores con un corazón sincero y dispuesto. No te pide palabras correctas, te pide un corazón abierto. No te exige fórmulas, te invita a confianza. La oración que nace de la fe no es rígida, es honesta. No es teatral, es real. No es controladora, es rendida. Tal vez hoy has orado por mucho tiempo y sientes que nada cambia. Tal vez has pedido con fe y aún así sigues esperando. Eso no significa que Dios te ignoró. Significa que Dios está trabajando más allá de lo que puedes ver. Y aunque no lo notes ahora, cada oración alineada a su voluntad está construyendo algo eterno. Quédate con esta verdad profunda y tranquila. Cuando oras alineado con la voluntad de Dios, nunca oras en vano. Cada palabra es escuchada, cada lágrima es vista, cada silencio es entendido. Dios no siempre responde como tú esperas, pero siempre responde como más te conviene. Y cuando entiendes eso, la oración deja de ser una lucha y se convierte en un refugio. Uno de los mayores desafíos en la vida de oración no es aprender a orar, sino aprender a perseverar cuando la respuesta no llega de inmediato. Muchas personas comienzan orando con fe, con expectativa y con esperanza, pero con el paso del tiempo, cuando no ven cambios visibles, el corazón empieza a cansarse. No porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque la espera desgasta. El silencio confunde y la demora pone a prueba lo que realmente creemos. La perseverancia en la oración no es insistencia ansiosa,
es fidelidad confiada. No se trata de repetir palabras como si Dios no hubiera escuchado la primera vez. Se trata de permanecer conectados a Él, aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo. La oración perseverante no busca torcer la voluntad de Dios, busca mantenerse firme mientras Dios cumple su voluntad en su tiempo perfecto. Jesús enseñó este principio con claridad cuando habló de la viuda persistente. No fue una historia para enseñarnos a presionar a Dios, sino para mostrarnos el valor de no rendirse cuando la respuesta parece tardar. La perseverancia no demuestra desconfianza, demuestra dependencia. Cada vez que vuelves a orar, estás diciendo: Dios, sigo creyendo, sigo confiando, sigo aquí. Muchas personas abandonan la oración porque sienten que ya pidieron demasiado. Piensan que insistir es señal de poca fe, cuando en realidad, rendirse suele ser señal de desaliento. La fe verdadera no es la que ora una vez y se va, es la que permanece aun cuando no hay evidencia inmediata. La fe madura entiende que el proceso es parte del milagro. Aquí hay una verdad que necesitas comprender con profundidad: Dios no se retrasa, Dios prepara. La espera nunca es tiempo perdido cuando estás en manos de Dios. Mientras tú ves demora, Dios ve formación. Mientras tú ves silencio, Dios ve madurez. Mientras tú ves obstáculos, Dios está fortaleciendo tu carácter para sostener la respuesta que vendrá. Muchas respuestas no llegan rápido porque primero Dios necesita hacer algo dentro de ti. Hay oraciones que si fueran respondidas inmediatamente, te harían dependiente del milagro y no de Dios. Hay peticiones que necesitan un corazón más firme, una fe más profunda y una relación más sólida antes de manifestarse. Dios no solo te da lo que pides, te prepara para sostenerlo. Perseverar en la oración también implica aprender a no cambiar tu forma de creer según las circunstancias. Hay personas que oran con fe cuando todo va bien, pero cuando algo se complica, su oración se vuelve miedo. Perseverar es seguir creyendo aun cuando las emociones no acompañan. Es seguir orando aun cuando no tienes fuerzas. Es seguir buscando a Dios aun cuando no tienes respuestas. La Biblia está llena de personas que perseveraron en la oración por años. Abraham esperó décadas por una promesa. Ana oró durante mucho tiempo antes de ver respuesta. El pueblo de Israel clamó durante generaciones antes de ver liberación. Ninguna de esas oraciones fue ignorada. Todas estaban siendo acumuladas en el tiempo perfecto de Dios. Aquí es importante entender algo esencial. La perseverancia no acelera a Dios, pero sí alinea tu corazón. Cada día que sigues orando, tu fe se fortalece, tu dependencia crece y tu visión se purifica. Empiezas a pedir con más claridad, a confiar con más profundidad y a descansar con mayor paz. Perseverar no significa que no habrá momentos de cansancio. Incluso Jesús experimentó agotamiento emocional. Perseverar significa no tomar decisiones definitivas en momentos temporales de debilidad. Hay días en los que orar cuesta, pero esos días también cuentan. Dios no mide la fuerza de tu oración, mide la sinceridad de tu corazón. Muchas personas se rinden justo antes de ver la respuesta, no porque Dios no iba a obrar, sino porque el cansancio les hizo dudar. El enemigo sabe que no puede detener lo que Dios prometió, pero sí puede intentar agotarte para que abandones la esperanza. Por eso la perseverancia es tan poderosa, porque es fe sostenida en el tiempo. Perseverar en la oración también implica aprender a confiar sin controlar. Hay personas que perseveran, pero con angustia constante, revisando cada señal, interpretando cada detalle como confirmación o rechazo. Eso no es perseverancia, es ansiedad espiritual. La perseverancia verdadera ora y luego descansa, confía y luego suelta. Cuando oras y perseveras, aunque no veas cambios inmediatos, algo sí está cambiando. Estás desarrollando una fe que no depende de resultados rápidos. Estás construyendo una relación con Dios que no se rompe con el silencio. Estás aprendiendo a caminar por convicción y no por emoción. Tal vez hoy estás en una etapa donde llevas tiempo orando por lo mismo. Tal vez has pensado en rendirte, en dejar de pedir, en aceptar que no va a pasar. Pero antes de soltar, necesitas recordar algo importante. Dios no ha terminado. La demora no es negación. El proceso no es abandono. El silencio no es rechazo.
Perseverar en la oración no significa ignorar la realidad. Significa confiar en Dios por encima de ella. Significa seguir creyendo cuando todo invita a dudar. Significa seguir esperando cuando el tiempo pesa. Y esa perseverancia nunca es en vano. Quédate con esta verdad firme. Cada oración perseverante está construyendo un testimonio que aún no ves. Dios no se olvida, no se distrae y no se cansa. Si sigues orando, no es porque Dios necesita recordatorios, es porque tu corazón está siendo fortalecido para recibir lo que viene.